Ya puedes iniciar, Franco. Tienes el micro apagado. Sí, bueno, pues buenas tardes. La sesión de la Comunidad del Conocimiento Compostador de Extremadura, pero hay gente de muchas otras comunidades autónomas. Una de las cosas que identificamos era el interés por el tema de la microbiología del suelo y está ahora mismo colaborando con Economías Bioregionales en Burgos, Rubén Flamarique, de Suelo Activo. Y bueno, le pedimos que si no le importaba compartir un rato su conocimiento y ver incluso la posibilidad luego de organizar una formación más adelante presencial. Así que cuando quieras, Rubén, todo tuyo. Un Muy saludo. bien, muchas gracias, Franco. Buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, la presentación va a ser unos 40-45 minutos y luego un tiempo de charla, de preguntas, de compartir inquietudes o cualquier cosa que queramos preguntar, pues por aquí iremos respondiendo lo mejor que podamos. Pues bueno, el tema de hoy, la microbiología del suelo. Ya sabéis que en los últimos años, pues está así hablándose mucho, cada vez hay más productos en el mercado, cada vez el tema de regenerar nuestros suelos de cultivo y no solo de cultivo, pues cada vez tiene mayor atención en los medios y hay muchas dudas y entonces, pues nada, hoy si el objetivo es si puedo aclarar alguna de esas dudas y poner las bases más o menos para que tengáis un poquito más de conocimiento sobre el tema y podéis tener, igual tomar algunas decisiones, porque creo que la mayoría hacéis compost, pues de cómo hacer un compost un poquito más de calidad, que nos sirva como inoculante para nuestros suelos, pues sería perfecto. Entonces lo voy a dividir en tres partes, la charla. La primera voy a explicar un poco cómo funciona un suelo vivo, luego vamos a hablar un poco como el compost como inoculante en vez de como eh, fertilizante orgánico. Y luego, brevemente, al final, podemos hablar un poco de cómo se hacen los análisis microbiológicos. Y si tenemos tiempo, incluso en vivo, puedo poner una gotita de un extracto de compost o de un compost y verla compartiendo pantalla, viendo en directo cómo se vería al microscopio, para que os hagáis una idea, si tenemos tiempo y estáis interesados. Pues bueno, la primera parte de cómo funciona el suelo vivo. Antes de empezar, pongo esta foto para un poco aclarar cuando hablamos de regenerar los suelos a través de la microbiología, qué significa eso, ¿no? Regenerar los suelos. Esta foto es claramente, si os dan a elegir, elegiríais la correcta, ¿no? La de la derecha. Yo creo que incluso gente que nunca ha pisado un huerto elegiría la de la Per- derecha, ¿no? Perdón, Es casi, perdón. Las fotos no veo, solo veo a Franco. No sé si es cosa mía o os pasa a todas. Las fotos que dice Rubén no veo nada. No sé si el resto lo veis. ¿no? Yo sí Yo lo sí veo que lo estoy viendo, perfectamente. ¿eh? Sí, yo lo veo también. Ahora sí. Ahora sí, Sí lo ahora sí. veo, sí lo vemos. Sí. ¿Sí? Vale, 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 perfecto. Perdonad entonces. Ya, yo ya lo estoy viendo también. perfecto. Bueno, Gracias. pues estas dos fotos simplemente es para aclarar eso, ¿no? Son fotos que están cogidos 5 metros de distancia una de otra, las muestras. Es el mismo suelo desde el punto de vista mineral, tiene exactamente los mismos minerales. Lo único que cambia es que en el de la derecha tiene mayor materia orgánica y mayor vida microbiana. Esto es una universidad en Estados Unidos que dividieron una parcela por la mitad y en una mitad siguieron haciendo prácticas convencionales, ¿no? de producir los alimentos, y en la otra mitad, en la de la derecha, implementaron prácticas de regeneración de suelos, pues inoculación de microorganismos, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo de los años, pues sacaron. Y simplemente a 5 metros, pues veis cómo ha cambiado. Pero desde el punto de vista mineral, tienen exactamente los mismos minerales. O sea, cuando hablamos de regeneración, hablamos de incrementar la materia orgánica e incrementar la cantidad y diversidad de microorganismos que hay en el suelo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo funciona? Pues vamos allá. Pues funciona muy parecido al sistema digestivo del cuerpo humano. El sistema de suelo, planta y microorganismos
tiene un paralelismo brutal con el sistema digestivo. Y como últimamente en los medios está saliendo mucho, ¿no?, de esa flora intestinal, lo importante que es esos 2-3 kilos que tenemos de microorganismos en nuestro sistema digestivo, pues quería hacer el paralelo porque yo creo que se entiende mejor. Esa flora intestinal ha ido coevolucionando con los humanos por miles y miles de años y es una relación simbiótica. O sea, nosotros le damos alimentos a los microorganismos que tenemos en el cuerpo y ellos producen sustancias biológicas que nuestro cuerpo humano no puede producir por sí solo. Y por eso habréis oído en los medios que ahora le llaman el segundo cerebro y que está conectado, depende si tenemos muy pocas, está conectado a ciertas enfermedades, ¿no? Incluso como demencia, Parkinson, etcétera, etcétera, etcétera. No es solo enfermedades del sistema digestivo. Para, para que veáis un poquito la importancia de esos microorganismos, ¿no? Ese intercambio simbiótico de yo me doy, tú me das y yo te doy. Entonces, en las plantas, en el suelo, es igual. Las plantas dan parte a los microorganismos, en este caso carbono, y los microorganismos dan a la planta los minerales y agua. ¿Sí? Ahora explicamos un poco cómo funciona esto. Pero el paralelismo es así. Entonces, si nosotros esterilizamos nuestros suelos pues, con herbicidas, fungicidas, etcétera, y matamos toda no lo matas, pero disminuimos altamente todos esos microorganismos que hay en la rizosfera, ¿no?, junto a las raíces de los cultivos, entonces no pueden hacer toda esa función que deberían de hacer, no pueden ciclar los nutrientes, no pueden darle el agua que necesita la planta, etcétera. No fijan carbono, etcétera, etcétera. Ahora explicamos brevemente. Entonces, la idea es, al regenerar los suelos, es que esos microorganismos que deberían de estar ahí, volverlos a inocularlos en el suelo con ciertas prácticas agrícolas o a través de un inóculo a través del compost, para que las plantas puedan hacer ese intercambio, que tengan esa relación simbiótica con esos miles y miles de especies que hay en la ritosfera, al lado de las raíces en el suelo, ¿no? Entonces, nosotros de normal vemos una planta así, como a la izquierda, ¿no? Y solemos ver la parte de arriba. Si nos pusiésemos unas gafas que ven microorganismos, deberíamos verla pues, con todos estos microorganismos que están tanto en las raíces como en la parte de las hojas del cultivo. Y en conjunto lo debemos ver como un sistema. Cuando vais a la huerta, al jardín o a un campo, deberíais de ver no solo plantas individuales, sino imaginaros que es todo un sistema, que la planta es solo un organismo y esos miles de microorganismos completan el sistema. Entonces, todos trabajan, hacen una parte en el sistema completo. Pero si nosotros matamos todos esos microorganismos y se queda la planta sola, pues el sistema empieza a flaquear. Lo mismo que nosotros cuando nos hinchamos a antibióticos o a medicinas y empezamos a disminuir nuestra flora intestinal, pues el sistema se resiente. Nuestro cuerpo se empieza a resentir y ese motor no empieza a funcionar como debería funcionar. Pues en el suelo y la planta, lo mismo. El sistema planta, suelo, microorganismos es así, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona? Pues, como sabéis, las plantas hacen la fotosíntesis, cogen el CO2 de la atmósfera a través de la luminosidad y con agua, hacen azúcares. Es importante saber que el 80% de esos azúcares que hacen, de varios compuestos orgánicos, la mayoría azúcares, el 80% va a la parte de las raíces. ¿Sí? O sea, tan solo el 20% de media va hacia frutos, hojas, etc. Entonces, ese 80%, la mitad, más o menos, va a crear la raíz en sí, y el otro 40%, todos esos compuestos orgánicos, salen de la raíz al suelo, los expulsa de la raíz al suelo. Alguno puede pensar, ¿por qué va a expulsar de su cuerpo algo que le ha costado tanto hacer, ¿no? Porque al final la fotosíntesis requiere cierta energía. Entonces, la respuesta es simplemente porque tiene que alimentar a todos esos miles y miles de microorganismos que están en el suelo, principalmente a bacterias y a hongos.
Entonces, es la manera que tienen las plantas de atraer a sus raíces tantos microorganismos. Entonces, saca de las raíces esos compuestos ricos en carbono, y que es lo que necesitan las bacterias y los hongos, y a cambio las bacterias y los hongos ciclan los nutrientes de la materia mineral y se lo dan en formas que la planta lo pueda absorber. Ese es el intercambio, básicamente, aparte de defenderle frente a patógenos, enfermedades, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero básicamente ese es el intercambio. Si nosotros quitamos una parte del sistema, pues el sistema, como son los microorganismos, pues el sistema empieza a no funcionar correctamente, y por eso hay que echar abonos químicos, fitosanitarios o venenos, porque la planta empieza a tener enfermedades, ¿no? Lo vemos como algo normal, ¿no? Los cultivos hay que echar venenos, si no, las plagas se lo comen. Bueno, si la planta la tienes en la UCI enferma, pues obviamente te tendrán que dar, ¿no? Algo que te sostenga viva. Pero si el sistema completo funciona perfectamente, no se necesitan esos fitosanitarios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto es un sistema bueno, en inglés el soil food web, que es la red trófica del suelo. Por ejemplo, esta planta, este árbol, hace la fotosíntesis y aquí llama a todos esos hongos y bacterias junto a las raíces, porque todo esto, unos se van comiendo a otros, todo esto pasa junto a las raíces. ¿Por qué? Porque las plantas sacan esos compuestos orgánicos para que vengan los hongos y las bacterias. Como están los hongos y las bacterias para hacer ese intercambio, luego vienen sus depredadores, los artrópodos, nemátodos, protozoos. Y estos tienen otros depredadores, y artrópodos más grandes, nematos, y estos pues tienen arañas, lombrices, etc. Y eso en conjunto se llama la red trófica del suelo. Si nosotros esterilizamos el suelo pues, con los pesticidas, etcétera, pues afecta toda la cadena. ¿Por qué no hay o no hay lombrices en un campo de cultivo? Pues porque no tiene que comer. Entonces, si no hay lombrices, tampoco hay ciertos pájaros. Y si no hay ciertos pájaros, entonces afecta a toda la biodiversidad del sistema, ¿no? Del agrosistema. Entonces hay que empezar por la parte más pequeña, que son las bacterias y los hongos, ¿no? Esto es una fotografía al microscopio electrónico, no el que tengo yo, uno más completo, y es sobre una hoja. Si veis, no veis la hoja de tantos microorganismos que hay ahí. El fondo está la hoja, pero ni la vemos. Estas más grandes son levaduras, por ejemplo. Aquí están las bacterias, estas más redondicas. Estos palitos que hay aquí son hifas de hongo. Entonces, todo eso hace una protección a la hoja, ¿no? Entonces, aquí solo hay una, que no sé si veis mi cursor, pero bueno, aquí arriba hay una bacteria con forma de helicoidal, que es la única que a través de la morfología las distinguimos, que podría ser patógena. Y sin embargo no puede hacer gran cosa porque la competencia es brutal, porque tiene un montón que sí que beneficia a la planta y protege a la planta. Entonces, porque haya una que sea patogénica, no hay problema. Es parte del sistema. Simplemente lo que nos interesa es que no se haga con todo el sistema. Si nosotros matamos la gran mayoría, los patógenos son oportunistas y van a afectar más a la planta. Son los primeros que van a colonizar esa parte. Por eso, lo de echar fungicidas y tal, pues con cuidado, ¿no? Vale, entonces, ese binomio planta-microorganismos, bueno, y suelo, pues tiene varios beneficios que hemos hablado ya un poco. La fijación de carbono, ¿no? Ese famoso carbono CO2 que está en la atmósfera y que nos sobra, pues la mejor máquina que se ha inventado para ponerlo de nuevo en el suelo son las plantas a través de la fotosíntesis, ¿no? Como ya he explicado, sacan ese 40% a las raíces, los microorganismos lo van comiendo, unos se van comiendo a otros y van haciendo cadenas de carbono más grandes, ¿no? Los famosos ácidos húmicos y ácidos fúlvicos. Y luego hay en resistencia a enfermedades, etcétera, etcétera. Pero me voy a enfocar sobre todo en el ciclaje de nutrientes, que creo que es importante entenderlo. Todos sabemos así, hemos oído que los microorganismos ciclan nutrientes, pero yo creo que mucha gente no entiende cómo pasa eso. Y algunos dicen, bueno, pero si tú sacas nutrientes del suelo, habrá que reponerlos, habrá que echar algo para sacar esos nutrientes. Está más que clarísimo que nos vamos a extinguir mucho antes de que se acaben los nutrientes en el suelo.
Eso no hay ninguna duda. Siempre que haya suelo hay minerales, hay nutrientes. Lo que pasa es que la mayoría de esos nutrientes están en formas que las plantas no pueden absorber. ¿Sí? Ahora lo explico. Antes de eso, tan solo a ver, que no me va para adelante. No sé por qué. Ahora, esta foto es un suelo estructurado, ¿no? Que también decía ahí que los microorganismos ayudan a estructurar el suelo. Estructurar el suelo es esas bólicas que vemos aquí en la foto, se llaman agregados, micro o macroagregados, depende de si son más grandes o más pequeños, y es un proceso totalmente biológico. Sin bacterias y hongos no se puede agregar un suelo. No hay una máquina que nos agregue el suelo. Nos puede voltear, pero eso no es agregar. Eso enseguida se compacta. Para que esté como esta foto, es puramente un proceso biológico. Cogen las partículas minerales y la materia orgánica y van haciendo esas bólicas. Y al hacer esas bólicas, entre las bólicas van habiendo los poros, ¿no? Y por esos poros entra el agua, infiltra el agua mejor, se retiene, hace el efecto esponja, se retiene más agua y intercambia ese intercambio de gases, ¿no? El CO2 que sale a la atmósfera y el oxígeno que entra para que respiren todos esos microorganismos y las raíces. Entonces, teniendo este suelo es cuando uno empieza a disfrutar en la huerta, ¿no? Ahí ya hay menos hierbas, se empieza a producir mejor. Pero para eso el suelo tiene que estar vivo. Y eso es lo que nos hace los suelos estructurados. Y ahora el ciclaje, ¿no? Que es una de las partes muy importantes que hacen todos esos microorganismos en el suelo. Por ejemplo, si tomamos un coloide de una arcilla, que es una partícula más pequeña de las arcillas, dentro de ese coloide hay una estructura cristalina donde hay gran parte de minerales, ¿no? Pues está el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, el manganeso, el zinc, el hierro, etcétera, 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 ¿no? Aquí los represento con esos diferentes colores. Entonces, los hongos y las bacterias sacan unas enzimas, crean unas enzimas, y con esas enzimas rompen esas uniones, porque las plantas, cuando hay una estructura tan compleja, no pueden absorber esos minerales. Las plantas pueden absorber esos minerales si están cortados individualmente, ¿sí? Entonces, lo que hacen los hongos y las bacterias es crear unas enzimas, cortan ese carbono del nitrógeno, del fósforo, del potasio y lo absorben en su cuerpo, ¿sí? Entonces ahora esos minerales, parte de esos minerales están en el cuerpo de los hongos, en esas hifas que llamamos, y en esas bacterias. Luego vienen los protozoos y los nemátodos, que son los depredadores, se comen a hongos y bacterias y esos nutrientes ya están en estos cuerpos de protozoos y nemátodos, ¿sí? Y cuando esos protozoos y nemátodos van al baño y hacen sus necesidades, lo que sacan y excretan al suelo son ya esos nutrientes, pero en forma orgánica, junto con algunos carbonos, en forma, por ejemplo, aminoácidos, ácidos grasos, enzimas, etc. Y eso sí que las plantas lo pueden absorber perfectamente. Y es lo que hace ciclar los nutrientes de formas que las plantas no pueden absorberlo a formas que las plantas lo pueden absorber. Eso es todo, no es más. Y sin estos microorganismos, eso no pasa. Las plantas tienen algún mecanismo para coger algo de nutrientes, pero el 90% de los nutrientes tienen que venir ciclados a través de microorganismos, ¿sí? Entonces esto pasa también porque las bacterias y hongos tienen una concentración de nutrientes mucho mayor que la de protozoos y nemátodos. Entonces, para que mantengan los ratios carbono-nitrógeno, pues los nemátodos, pues cuando comen, por ejemplo, 100 bacterias, para mantener esa unidad carbono y nitrógeno, les sobran 99 unidades de nitrógeno. ¿Qué pasa con ese nitrógeno? Lo saca al suelo, justo alrededor de las raíces, porque es donde están las bacterias y los hongos. Justo disponible para que la planta lo absorba a través de las raíces. Eso es el ciclaje. Hay muchas, depende del tipo de microorganismos, hay varias formas. Esta es la manera sencilla. Hay micorrizas que ese intercambio es dentro de la célula de la raíz, otros que lo hacen fuera. Lo podemos complicar mucho, pero básicamente esto es. Sin microorganismos, prácticamente no hay ciclaje de nutrientes. ¿De acuerdo? A ver. Esto es un vídeo que es el ciclaje de nutrientes en vivo. Lo pongo. Esto es un protozoo que va comiendo algas, microalgas y bacterias, y ahora, no sé si os habéis fijado, lo voy a poner de nuevo, ha abierto aquí
esto que abre su cuerpo y saca, bueno, digamos que hace, caga, ¿no? Saca una excreción. Eso ya son las moléculas que están disponibles para la planta. Lo pongo desde el principio para que lo veáis. A ver. Va comiendo, abre una vacuola que se llama, abre su cuerpo y saca lo que le sobra. Todos esos nutrientes que en su cuerpo están en exceso, sobre todo de nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, etcétera, ya están disponibles para la planta. La planta los puede absorber. ¿De acuerdo? A ver, ahora paso al siguiente. Esto es otro protozoo que tiene otra manera. A ver, este va despacito, va abriendo ahí unos cilios, aquí unos pelillos, y lo va a empezar a mover como un rotor. Empieza a mover, a ver si mueve o no mueve. Sí, empieza a mover. Ahora empieza a mover, va cogiendo las bacterias y en cuanto nota que hay algo muy grande que no es bacteria, ¡pum!, se encoge. Simplemente para que tengáis una idea, para ponerle cara y para ver cómo comen ellos las bacterias. Esto, por ejemplo, es una hifa de hongo. Los hongos, las setas son el fruto de los hongos, pero por el suelo solo vemos estas hifas, que son unos microtubos. De hecho, la gran parte de los hongos del suelo no producen setas, solo alrededor del 3%. El resto siempre se reproduce pues a través de esto, van sacando unas esporas o se va dividiendo el tubo. Entonces, al microscopio se ven así. Y esto es un nemátodo fitopatógeno. Aquí veis la zona de la boca, tiene como una pequeña cuchilla, que es con lo que pincha las raíces. Y justo le pillé, esto es un hongo que le ha estrangulado. Hay un hongo que tiene 3 células, parece que atrae por el olor que saca a esos nemátodos. Cuando pasa entre las 3 células, ¡pum!, se aprieta y le estrangula. Y luego de aquí ese hongo irá comiéndose todo el nemátodo. Entonces, ellos nos van controlando también a los patógenos, ¿sí? Los microorganismos. Unos se controlan a otros. A ver, por aquí creo que tengo otra. Y esto es un protozoo, es una ameba con caparazón. Este es el caparazón. Y va sacando lo que llamamos unos pseudópodos, y va moviéndose, va buscando bacterias, ¿no? Entonces, según va detectando si en un sitio hay más o menos, pues se va moviendo para un lado o para otro hasta que encuentra lo que le gusta y simplemente los va ingiriendo, y lo que se ve ahí dentro del caparazón son las bacterias que va comiendo. Come alrededor de unas 10.000 por día. Entonces, el ciclaje de nutrientes, cuando ya expulsa lo que no le sobra, entonces cicla de nutrientes, ¿no? Vale. Vale, pues en breve, básicamente esto es cómo funciona un suelo vivo. Lo que me gustaría que os quedéis así claro es eso, que sin microorganismos, el suelo, todas esas funciones de ciclado de nutrientes, de fijación de carbono, de prevención de patógenos, de control de patógenos, no pasa. Entonces, queremos suelos lo más vivos posibles, con mayor cantidad y diversidad de microorganismos. Contra mayor diversidad de microorganismos, más se van a controlar unos a otros y más nutrientes ciclarán, ¿sí? La segunda parte, quiero hablar un poco del compost, porque creo que todos hacéis compost. Entonces vamos a ver cómo se puede utilizar un compost como inoculante, ¿no? Para reinocular esos suelos que están pues no muy vivos, pues cómo lo podemos utilizar. Antes de ir a eso, bueno, pues hay varias técnicas que van degradando los suelos. Pues, como sabéis, ¿no? El laboreo de la tierra va rompiendo todas esas hifas de los hongos, la aplicación de abonos solubles, que tiene una base salina y las sales no les dan bien a los microorganismos, aplicación fitosanitarios, monocultivos. Bueno, pues son las prácticas más convencionales que cada vez han ido bajando el nivel de vida de los suelos. Por otro lado, hay prácticas que hacen lo contrario, que son las prácticas regenerativas del suelo, que son las que utilizamos los asesores para intentar que cada vez más agricultores las utilicen para ir dándole de vuelta a la vida. Solo me voy a enfocar hoy por el tema, ¿no? Porque por el tiempo, en esta penúltima inoculación de los microorganismos. Bueno, pues tenemos muchos tipos de compost, como sabéis. El compost comercial yo no le llamaría compost. Bueno, es materia orgánica con bacterias. No tiene ni hongos,
No tienen ni nemátodos, ni protozoos, ni solo prácticamente bacterias. ¿Por qué? Pues bueno, pues por la manera que lo hacen, los materiales y luego sobre todo porque lo criban, lo secan y como los microorganismos necesitan humedad para vivir, entonces al secarlo pues van muriendo, ¿no? Los pocos que tenían. Entonces yo he mirado un montón de compost comerciales y prácticamente todos no tienen vida. A no ser de que hay alguna compañía que empieza ahora, ¿no? Estoy asesorando en Burgos, por ejemplo, hay otra que se está formando en Vitoria, que ya tienden a hacer el compost o están empezando a hacer el compost con una visión más como inoculante de suelos más que como fertilizante orgánico. No buscamos solo que tenga nutrientes, sino que tenga nutrientes y todo el grupo de microorganismos que necesitan las plantas y el suelo para que el suelo esté vivo, ¿sí? Entonces, bueno, los compost que hacemos generalmente en pequeña escala, pues son compost que llamamos termófilos, que tienen esa curva de calor para intentar matar a los patógenos y las semillas también. Entonces hay que voltear. Esto tiene sus inconvenientes porque es un poco trabajo físico. Bueno, igual a alguno le viene bien, pero a la mayoría no le gusta mucho lo de voltear, ¿no? Entonces, depende, hay varios sistemas, con malla, sin malla, echando poco a poco, echando todo a la vez. Bueno, no sé cómo, luego me podéis contar cómo lo hacéis vosotros y qué materiales echáis. Eh, Ese equilibrio, intentamos buscar un equilibrio entre hongo y bacteria porque la mayoría de estos compost son muy ricos en bacterias, pero tienen muy pocos hongos. Y eso es por el tipo de materiales que echamos. Necesitaríamos echar materiales más ricos en carbono, que son los hongos los que tienen más facilidad para descomponer. Pero todo depende del tipo de material y de la diversidad de materiales que utilicemos. ¿De acuerdo? Luego hay otros tipos más novedosos de hacer compost. Por ejemplo, está este de la izquierda, el Johnson Su. Esta es una compostera que monté yo aquí en mi casa, que son compost estáticos y con lombrices, ¿no? Se mete todo a la vez en una mañana, se ponen unos tubos de respiración, luego se sacan e intentamos que sean compost ricos en hongos, ¿no? Porque es lo que más falta en los suelos, lo más difícil de que vuelvan a los suelos. Y luego le echamos unas lombrices porque las lombrices en su sistema digestivo tienen un grupo de microorganismos muy interesantes, aparte de que nos van descomponiendo la materia orgánica más fácilmente, aportan un extra de microorganismos al compost. Entonces, yo lo mezclo, hago conjuntamente de los dos, pero bueno, esto no es para todos. No sé, igual alguien que tiene una huerta y que tiene mucho verde y que cada día o cada semana produce material verde, pues igual no sería este el caso. Pero bueno, de la otra manera se puede hacer un compost también como inoculante. Luego, entonces, el compost comercial no nos serviría como inoculante, pero estos compost hechos de manera a gran escala también se puede hacer, pero hay que tener mucho más cuidado. Pero a pequeña escala, con unas indicaciones bueno, si al final se hace un curso, os podría indicar en detalle cómo podríamos mejorar el compost. Y luego, a través de un microscopio, se puede ver perfectamente si están muy ricos en microorganismos o no. Ahora, luego, en la última parte os explico qué grupos miramos a microscopios y cuáles son importantes. Luego, claro, la cantidad de compost que uno puede hacer en su casa, en su jardín, pues no es muy grande. Y entonces, igual para toda una huerta o para un jardín entero, pues es poco la cantidad de compost. Entonces, lo que nosotros hacemos un inóculo, pasamos los microorganismos al agua. ¿Para qué? Porque con el agua tú puedes regar una parcela mucho más grande. Entonces, con menos compost puedes inocular más suelo. Simplemente el agua es un vector que nos ayuda a llevar los microorganismos a más metros cuadrados. Entonces, lo que hacemos, bueno, de manera manual, es una bolsa malla, un cubo de agua sin cloro, metemos el compost en la bolsa y agitamos, bien con la mano, con una varilla y un taladro, con una bomba de agua, como se tenga, ¿no? A mayor escala, pues lo hacemos con bomba de agua. Luego los microorganismos y nutrientes pasan al agua y luego lo puedes aplicar a hoja, bien, lo filtramos para que no se ceguen las boquillas y si no va agua, no va a hoja, va a suelo, no haría falta ni la bolsa malla, simplemente mezclarlo fuerte con agua, con que haya presión, ¿no? Con la mano, con una varilla, con lo que sea,
para que salgan al agua y ya aplicar con una regadera o en el sistema de riego. Si va al sistema de riego también habría que filtrarlo con estas bolsas. Entonces, con esto hacemos que los microorganismos vayan a más metros cuadrados. Esto simplemente para que veáis que también se hace a gran escala. Esto es en Brasil, me viví unos años y este señor tenía cerca de 5.000 hectáreas, entonces necesitaba todos estos tanques. Dentro de estos tanques, la foto de la derecha es la parte de arriba de los tanques, mete esas bolsas malla y mete aire con una bomba por arriba y por abajo. Entonces, pues eso, cada uno de estos creo que tenía 2.000 y pico litros. Entonces, bueno, luego con una máquina de autopropulsada de esas que van atomizadora, pues va aplicando sobre los cultivos, ¿no? Entonces, la clave es producir un compost de calidad. Si tú haces todo esto con un compost comercial, no sirve de gran cosa. Bueno, tienes algunos nutrientes, pero no desaprovechas el potencial que podríamos tener de inocular, ¿no? Y bueno, nosotros trabajamos en red, hay una red europea de la Soil Food Web, donde yo estudié microbiología aplicada, y bueno, nos vamos pasando pues los ensayos que hacemos, alguno tiene más tiempo de hacer así ensayos con replicación, etcétera. Entonces, bueno, un colega belga que hizo con lechugas, a la izquierda pues normal, como él hacía normalmente, producía las lechugas, y a la derecha lo mismo, pero simplemente con una regadera hacía un extracto de microorganismos de su compost y regaba con eso, ¿no? Un par de veces al mes o algo así. Y bueno, es evidente, ¿no? La microbiología se va inoculando el suelo, va funcionando mejor ese ciclado de nutrientes y se ven cómo responden los cultivos, ¿verdad? Y por último, la última parte, pues quería mostraros un poco cómo, ahora que ya tenéis una idea más general de lo importante de los microorganismos y de cómo podemos utilizar un compost como inoculante, también cómo podemos ver si un compost o el suelo tiene esa vida tan necesaria o no. Entonces hay varios métodos para ver si un suelo está saludable o no. Este me parece chistoso, que es meter un calzoncillo al suelo, a poder ser sin utilizar, que si no se degrada antes, y esperar unos meses, y si se lo han comido los microorganismos, porque es de algodón, pues es que tienes vida en el suelo. Si sale tal como lo has metido, un poco sucio, pues tienes poca vida en el suelo. En Francia y Austria hacían esta competición, cada uno mete su calzoncillo en su parcela, y aquí ganó, obviamente, el de la derecha, que dejó las tirillas nomás. Entonces se lo comió todo porque había mucha vida en el suelo. El de la izquierda, obviamente, pues le debía echar de todo: herbicidas, fungicidas, labrar, porque ahí no, ni lo han tocado, solo se ha ensuciado, pero no se han comido nada, ¿no? Entonces, bueno, hacen estas competiciones como un poco de concienciación para darse cuenta y que más gente, más productores se den cuenta de la importancia de tener suelos vivos, ¿no? Nosotros utilizamos unas técnicas no tan divertidas, pero la verdad que sí que son... yo por lo menos me lo paso muy bien mirando a través del microscopio porque hay un montón de vida y pues es eso, utilizamos un microscopio que es muy básico, se llama de contraste de fase, que puede tener una cámara aquí arriba para tomar fotos y vídeos. Y dividimos, lo que vemos son 4 grupos principales, que llamamos grupos funcionales, que son las bacterias, los hongos, los protozoos y los nematodos. Y hacemos un análisis en vivo, o sea, ponemos una gotica del compost, mezclamos con agua, cogemos una gota, lo ponemos en un cristal que se llama un portaobjetos y lo cubrimos con otro cristalito y lo miramos al microscopio y lo vemos en vivo. Es un análisis en vivo de lo que hay y de lo que no hay. Si hay patógenos, si hay microorganismos beneficiosos y se puede hacer uno cuantitativo, o sea, hacemos un conteo y calculamos la biomasa, o podemos hacer simplemente uno cualitativo, que no hacemos el conteo, pero damos un barrido general y vemos pues en unos minutos podemos ver, bueno, enseguida, yo ya con un poco de práctica, en un minuto ya te digo si un suelo o un compost tiene mucha vida o poca vida, ¿sí? Entonces es bastante sencillo. Luego Javier, no sé si luego si quiere hablar un poco, que le estoy dando unas clases a él particulares. En 6 horas él ya es capaz de distinguir y qué es un hongo, un protozoo,
un nemátodo y si es bueno o es patógeno y si al final el compost está rico en vida o no, ¿no? Y eso con unas pocas horas, eso se aprende. Manejar el microscopio es muy sencillo. Entonces lo único es que, bueno, hay que tener un microscopio o tener acceso a un microscopio, ¿no? Y por último, quiero desmitificar el microscopio, porque a veces, esta es mi hija que a los 4 años ya sabía perfectamente distinguir entre una bacteria, un nematodo, un protozoo y un hongo. Es tan sencillo como cuando la primera vez que fuimos al campo me dijo, papá, ¿qué es eso? Eso es una vaca. Un animal grande con cuernos y patas es una vaca. Perfecto, la siguiente vez ya sabía lo que es una vaca. Pues al microscopio es lo mismo. Papá, que eso que se mueve es un nematodo. La siguiente vez que lo vio, mira, papá, un nematodo. Así de sencillo. Lo hacemos por morfología. ¿Sí? No hay que hacer ni tintes, ni extraer. Es en vivo lo que se ve y por morfología vamos clasificando entre esos 4 grupos principales. Hay algún otro grupo, pero esos 4 son los principales. Entonces eso, no hace falta tener una bata de ser biólogo para hacer esto, simplemente para saber si tu suelo o el suelo de quien sea está rico o tu compost está rico en microbiología, que se puede utilizar como inoculante o no. ¿Sí? Y básicamente esto sería, podemos abrir o si queréis, tengo aquí una muestra que he cogido hoy en la mañana de mi colega Alex en Burgos. Hemos hecho un extracto del compost que ellos hacen con lombrices, lo sacamos al agua, añadimos unas microalgas y bueno, me he traído una muestra para hacerle un análisis. Si queréis, pongo una gótica y vemos qué se ve. ¿Os parece? ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? Vale. Sí. A ver, déjame un segundito. Pues eso. Tengo aquí un cristalico que es un portaobjetos. A ver, sí. Una pipeta. Lo muevo un poquito. Perdona, Rubén, ¿esto lo vas a compartir a través del ordenador o convendría que compartieras tu cámara? Voy a compartirlo. En vez de esta presentación, tengo un programa y lo podéis ver en directo en la. Vale, en la Ahora, pantalla. O sea, vas a seguir compartiendo pantalla para que sí, sigamos sí, aquí sí. todos. Ok, Sí, sí. perdón. Ya. Pues ponemos una gotica aquí. Vale. A ver, con otro cristalico ya tenemos ahí la gotica entre 2 cristales. Ahora lo pongo en el ordenador, que lo tengo aquí. ¿Ves? Y a ver, que lo entienda. A ver, y ahora voy a intentar cambiar aquí tengo el programa. Aquí, vale, esto ya es en directo. Le bajo la luz. Eh, sí que veis. Sí, se ¿Veis? ve. Se ve, Se ve, ¿no? se ve. Sí. Vale, vale. Entonces, bueno, ahora estoy moviendo. Eso es lo que se ve. Entonces, por ejemplo, ¿veis ahí que se mueven algunos bichillos? Ahí, pues, en la flecha. Todo eso son flagelados, es un tipo de protozoos, son muy pequeños, la gran mayoría, aquí pasa, no sé si la calidad se ve como para ver esos bichillos que se mueven. ¿Se puede aumentar un poquito más la imagen, Rubén? A Que no ver, se vea el programa, que se vea solo la imagen. voy a intentar, si solo la imagen, esto se quita, ¿no? Eh, Yo estoy ajustando un poquitín su ventana. Se ve más abajo. No sé si lo veis. ¿Habéis notado que yo he ampliado también lo que se a está ver, compartiendo? pierde un poco de Ahí, calidad, sí, pero al aumentarle más, pero bueno, veis lo que se va moviendo por ahí algo, ¿no? Esos son flagelados porque nos ha sí. salido muy bien con este tipo de protozoos que van ciclando, pero son muy chiquititos y con este aumento, a ver, bueno, igual podría aumentar voy a ponerle un aumento mayor, le voy a dar
A ver si cogemos. Mira, esto, Ahí. por ahí alguno ha salido, veis que van cruzando, pero lo que pasa es Sí. que son tan rápidos que no. Bueno, pues esos, los corredores esos son flagelados. Luego esto son microalgas que que les añadimos al compost. No, el compost generalmente no tiene algas, pero nosotros para hacer un producto más completo añadimos microalgas. Y luego las bacterias son estos puntitos más pequeños que tienen un movimiento así como de vibración. Esos son las bacterias y vamos a ver si encontramos algún hongo. Esto más grande es pues materia orgánica del compost, ¿sí? Todas estas partículas. Entonces vamos a ver, voy a ir moviendo un poco a ver si, a ver aquí, esto es un protozoo con caparazón, tiene la boca aquí en el centro y todo esto es el caparazón para protegerse. La boca está aquí. A ver, por ahí siguen los protozoos moviéndose. Voy a mover aquí, voy a mirar a través del microscopio para ver si veo algún hongo, que antes he visto que había bastantes. Aquí. Mira, por ejemplo, esto de aquí es un hongo. Ahí. Esta es una hifa de un hongo beneficioso. ¿Ves? Tiene ahí va separando y va haciendo como ramas. ¿Ves? Si hay alimento suficiente, se va haciendo más ramas por aquí y va buscando alimento. Entonces, según va creciendo, pueden ser muy grandes o si no, si se van cortando. Y lo que veis verde son las microalgas que hemos añadido. Por ejemplo, aquí tenemos una, ¿ves? Aquí hay otra. Y entonces estos serían bueno, nemátodos, no he visto de momento en esta muestra, hago una extracción de nemátodos, que eso yo podría explicar, creo que a Javier ya lo expliqué, pero básicamente es esto como se ve. Esto habría que diluirlo, yo lo diluiría un poquito más para que se viese un poco mejor, ahora está igual demasiado concentrado. Pero bueno, si pusiésemos un compost comercial, os aseguro que prácticamente sería muy difícil ver una hifa de hongo como estas. Por supuesto, los flagelados brillan por su ausencia. Habría solo bacterias, de estos punticos que vibran aquí. Esos son las bacterias, ¿sí? Y materia orgánica, nada más. Pues esto sería cualquier pregunta, comentario. Estoy aquí a la disposición. Bueno, yo por alusiones e ilusiones. Sí, efectivamente yo me he adelantado a este curso porque tenía inquietud, me compré el microscopio y uno que me salió bastante bien, porque ya me había compartido Franco una oferta y he dado 6 clases ya con Rubén, suficientes para, bueno, me queda mucho, ¿no? Pero hemos visto muchas cosas y es apasionante, la verdad. Y efectivamente, el otro día, lo último que hemos hecho en la última clase ha sido revisar un compost comercial muy popular por la zona de un amigo y vecino y efectivamente era básicamente bacteria. Pero luego todos los compost que he hecho yo, pues suelo de bosque, es apasionante lo que ves y me encanta, sí. Muy recomendable. Yo creo que eso, una vez nos planteamos, Franco, surgía una duda, ¿no? Si era suficiente echar materia orgánica, que la vida en el suelo ya volvería. Y esto da respuesta un poco a aquella duda, ¿no? Que hay que inocular también un poco de microorganismos porque si no es muy lenta la cosa. Bueno, yo creo que está bien inocular, pero que la naturaleza de suyo, en un gramo de aire hay materia, hay muchísimos microorganismos que van a ocupar, hay esporas de los propios hongos, es cuestión de tiempo. La clave, aparte de poder inocular, a mi juicio, es que el suelo o el compost esté en condiciones de humedad como para que cuando lleguen los microorganismos lo puedan colonizar. Lo fundamental es que el compost esté en buenas condiciones de humedad. Si no, aunque lo inocules, se te va a parar. Luego la clave no está tanto en inocular, sino en mantener vivo el sustrato para que pueda haber actividad biológica. Ese es mi parecer, que aprovecho para someter al contraste de Rubén y de cualquier otro que queráis intervenir. Sí, o sea, por ejemplo, si hay una parcela que está el suelo muy degradado, la naturaleza por sí
tiende a regenerar por sí sola. O sea, hay esporas en el aire, vienen por el agua, en las semillas, en los insectos, etcétera, ¿no? Pero claro, eso puede tardar muchos años. O sea, la naturaleza no tiene prisa. Los que tenemos prisa somos nosotros, realmente que queremos producir en nuestra parcela alimento, ¿no? Entonces, si queremos acelerar ese proceso, pues una de las técnicas que utilizamos, pues es eso, es hacer un compost bien hecho, que sea rico en microorganismos y se puede inocular pues de la manera que hemos hablado, o bien en sólido, o bien sacarlo al líquido y esparcirlo, ¿no? En el suelo. Pero si he entendido bien, Rubén, lo que inoculáis sobre todo son algas. El resto es lo que ha salido del propio proceso de compostaje, la Sí, corrección de inoculamos. la... Sí, Sí, bueno, lo que llamo inocular es inocular el suelo con el compost, pero claro, hay muchos tipos de compost. Tú puedes tener un compost que solo tenga bacterias, entonces no vas a inocular más que bacterias, que ya de por sí el suelo suele tener bacterias. Entonces, los otros grupos funcionales, hongos, nematodos y protozoos, pues brillan por su ausencia en la mayoría de compost. Si se hace con un poco de conocimiento sobre qué materiales, qué proporciones, manejo de humedad, ahí tienes muchísimas más probabilidades de que sí que tengas por lo menos los 4 grupos funcionales y que te sirva como realmente como un inóculo de mejor calidad, ¿no? Donde haya más diversidad. hay más riesgo, por ejemplo, de empobrecimiento cuando utiliza residuos sólidos urbanos con poco estructurante o poca celulosa, o sea, con poca lignina o celulosa. Tanto la lignina como la celulosa al gestionar residuos tiene como función oxigenar y que suba la temperatura para higienizar, pero en las fases de afinado tienen por objetivo reequilibrar hacia los hongos o hacia actinobacterias que tienen un comportamiento parecido al de los hongos, no tanto como los descomponedores de almidón, que pueden ser más patógenos como Escherichia, Salmonella, Enterococos, etcétera. Luego, en el propio, la alimentación, nosotros gestionamos al principio residuos y después, si dejas tiempo suficiente de maduración con suficiente hojarasca y material de origen vegetal, entonces se reequilibra solo. Claro, Y a mi ese, juicio, y aprovecho para preguntarte, Rubén, no es malo que haya residuo urbano. Lo que es importantísimo es que haya suficiente materia vegetal en la pila de compost y condiciones de humedad para que esté lo suficientemente biodiverso. sí, efectivamente, residuos ricos en carbono, pues como pueden ser pues puede ser desde cartón, madera picada, paja, cascarillas de nueces, todo lo que es rico en cartón, todo eso, los hongos, vas a tener más diversidad y cantidad de hongos. Efectivamente, los hongos pueden descomponer esos materiales mejor. Y es lo que hacemos. Nosotros, no sé si me he explicado bien cuando utilizo la palabra inocular, no inoculamos los compost. Lo que hacemos es, con un compost bueno, inocular el suelo, ¿sí? Lo que hacemos es equilibrar los materiales para que haya de todo. O sea, cada uno se especializa en descomponer un tipo de material, entonces si hacemos una diversidad suficiente y en unas proporciones adecuadas, nos aseguramos de que haya una diversidad microbiana mucho mayor. Hombre, yo creo que tengo una buena noticia en ese sentido, y es que yo hago el compost con residuo sólido urbano, con los recojo del gallinero, con restos de verde del cortacésped y con hojarasca, sobre todo de roble y algo del erizo de los castaños. Y si recuerdas, es muy rico en nemátodos y no fitopatógenos. En No, cada no, gota que yo ponía aparecían 3 nemátodos, amebas, protozoos y hongos también, ¿eh? sí, sí. Y bueno, lo que decía Rubén en su día es que aparezcan 3 nemátodos en una gota es muy interesante, ¿no? Sí, sí, 3 nematodos por gota ya tienes, vamos, por gramo ya tienes unos cuantos, sí, cientos de nematodos, sí, sí. No, la verdad que el O sea compost que que haces con tú, residuo sólido urbano puedes hacer algo de calidad sí, lo también. único, depende, a ver, algunos, depende del residuo, puede tener ciertas sustancias que al final, con tiempo, los microorganismos la van a manejar, ¿no? Pero, por ejemplo, si residuos de comida que están con mucha sal, por ejemplo, o ciertos aceites refinados, pues en un momento hasta que eso lo procesen, pues igual no sería lo más idóneo. Pero si hay que manejar esos residuos, pues bueno, lo decía Franco, ¿no? Pues al final se equilibra con otros materiales y les dará un tiempo a descomponer esos materiales, pero bueno, pero todo lo que tenga sales no es muy recomendable, pero bueno. Hay turno de palabras ya, primero Luis y luego a Alfredo. Adelante, Luis.
Hola, buenas. Soy Luis, el vecino de Javier, el que le ha aportado el compost. Y la pregunta sería cómo inocular, por ejemplo, ese compost para ganarle calidad y aportarlo vienen en balas, como de 500 o 1000 kilos. ¿Cómo sería la forma de hacer luego un aporte a cantidad de suelo? Hablamos de hectáreas, de comprar esas balas y que no quedara solo en patógenos y fuera algo nocivo al suelo, ¿no? Yo he inyectado estos años de atrás cosas, por ejemplo, al estiércol ya que estaba fermentado, ya que no era caca, que no era estiércol, sino que era ya elaborado, ¿no? Haciendo coreanos, haciendo cosas ahí, pero eso es de un año hacia otro, inyectando ahí cosas y yo no tenía microscopio, solamente por los compañeros en un trabajo yo llevo años de ecológico y claro, en mi cantidad de suelo yo no puedo llegar a los costes de hacerlo por la cantidad de precio por hectárea y eso, como sale, ¿no? Ujú. Sería ir aportando inóculo a ese estiércol. Yo, por ejemplo, lo compro por camiones y sería aportarle microorganismos y comprobar qué tienen esos camiones, ¿no? Para tú ir aportando una materia orgánica en equilibrio con el suelo y comprobar con la biología de la planta si está llegando, si no está llegando. O yo que hago riego y fertirrigación, por ejemplo, aportar también ahí. Yo los coreanos los hacía en agua y con el atomizador lo echaba al suelo. Pero claro, yo no tengo el conocimiento para contrastar todos los detalles estos. Bueno, hay varias maneras. Hay un compañero que se dedicó a eso, intentó comprar compost comercial en camiones a granel, de muy mala calidad microbiológica, y luego con su compost bien hecho en pequeña cantidad, reinocular ese compost, que solo era materia orgánica y bacterias, añadirle vida y darle una segunda vida a ese compost para intentar que ese compost se inoculara, ¿no? Con más microorganismos. No es del todo fácil, pero sí que se puede conseguir, porque al final, si no tiene de todas las comidas que necesitan todos los microorganismos, pues es complejo. Otra manera es hacer en pequeña escala tu propio compost o conseguir un compost de buena calidad, que es más difícil porque todavía en el mercado no hay mucha, y aplicarlo de manera, lo que dices, aplicarlo al agua, con agua y distribuirlo foliarmente o por goteo en regadío, ¿no? Esa es otra manera porque ahí no necesitas tantos kilos de compost. Con menos compost, poco a poco vas reinoculando, reinoculando, reinoculando. Y esta es otra de las cosas que no he dicho, porque bueno, al final el tiempo es el que es, pero generalmente no por aplicar una vez tú vas a recuperar un suelo. Los, los suelos están tan degradados, el sistema del suelo generalmente es bastante adverso a los microorganismos, tal y como está hoy en día el suelo. Está muy compactado, con sales, con restos de fitosanitarios. Entonces, si tú inoculas una vez, pues muchos de ellos se te van a morir porque no están en las condiciones. Entonces hay que reinocular varias veces hasta que esos propios microorganismos van mejorando esa calidad del suelo, ¿no? Entonces hay que hacerlo varias veces. No es como los químicos que hacen acción-reacción. Lleva un tiempo regenerar los suelos con microorganismos. Hay otra pregunta, otra mano levantada. Perdón. Sí, es la mía. Mm. No sé si me escucháis bien. Sí. Ah, hola, hola Rubén, yo te conozco de antes de una previa entrevista que tuvimos con Alex. Entonces, algo que me preocupaba un poco en la línea de Luis también era lo que es cuando tú inoculas, evidentemente, la estabilidad de esos microorganismos beneficiosos a lo largo del tiempo. Entonces, yo sabía intuitivamente que si tú creas un buen sustrato, en este caso en forma de minerales y en forma de materia orgánica, concretamente en la que está carbonatada, en la materia lignificada y vegetal, ¿no? Favoreces que esa combinación de microorganismos perdure en el tiempo. De alguna manera se crean esas condiciones y, y además unes el factor de biodiversidad, es decir, la posibilidad de que se apoyen mutuamente para protegerse de invasiones o de reducciones de la diversidad,
digamos que hay un efecto entre minerales, materia vegetal y diversidad microbiana, lo que favorece esa estructura, esa estabilidad. Lo que ocurre es que en zonas como, por ejemplo, aquí en Extremadura, cuando pega el calor, vamos a decir, las condiciones ambientales, ¿no?, pueden afectar mucho a lo que entendemos a lo que es la vida microbiana. Sabemos que las esporas y las bacterias, bueno, que las bacterias y los hongos generan mecanismos de esporulación que por lo tanto les hacen ser resistentes, pero no sé hasta qué punto todas pueden esporar, puedan resistir. Si la idea es necesario ante condiciones ambientales diversas como las que tenemos y cada vez más frecuentes, el tener que reinocular este tipo de... Sí, hay cosas, lo que has dicho de la materia orgánica. Si quieres que sobrevivan más, si tú aportas materia orgánica, bueno, por ejemplo con el compost, ¿no? Sí, Si sí, aportas compost en sólido, tiene más probabilidad de sobrevivir. ¿Por qué? sí. Porque el compost, esa materia orgánica que está en el compost o otra materia orgánica, es refugio también. Aparte de comida, es refugio para los microorganismos, ¿no? Entonces, Ujú, claro. hace un poco como de amortiguador para esos cambios brutales de temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, Y como elementos como el biochar también, entiendo que son el también biochar muy también, buenos, ¿no? Sí. en condiciones extremas, el biochar, que son pues el carbón vegetal, que al Sí, microscopio se ve como millones de microporos, pues esos poros sí. es un refugio perfecto para muchos de los microorganismos, ¿no? Ujú, Por eso, junto a los inóculos, siempre intentamos promover otras técnicas, ¿no? Que, por ejemplo, los cultivos de cobertura, por ejemplo, yo qué sé, alguien tiene manzanos o cualquier otro frutal, esos cultivos de cobertura en las calles hacen también de amortiguador de temperatura, que el suelo no esté expuesto a los elementos, bien al sol, ujú, ¿no? Y hace ese amortiguador de temperatura, pero también a una lluvia muy, muy fuerte, ¿no? Que va pegando muy fuerte en el suelo descubierto y lo va sellando, ¿no? Y va creando como una compactación. Entonces, por eso, ujú. aparte de darle comida a través de las raíces a los microorganismos, también crean una zona de que el sistema sea un poco más adecuado para que los microorganismos puedan sobrevivir. Si tú echas microorganismos en agosto, en pleno Sí, agosto, en un suelo desnudo, pues no ahí te va a servir estamos, de nada. ahí O sea, estamos. eso Ujú, no tiene ningún sentido porque ujú, es echarlos al infierno. Ya ujú. no tiene, Exactamente. es o en otoño o en primavera donde hay más humedad y si puede ser conjunto Sí, un poco de materia orgánica, si estamos al inicio de la regeneración, pues mucho mejor. O si siembras ujú. una cobertura, pues mucho mejor. Se van a ayudar unas técnicas a otras. Tienen que ser complementarias para que tenga un efecto mayor a corto plazo. Muy claro y muy de acuerdo en ese sentido. Hay dos preguntas en el chat y luego me gustaría invitar a Lorenzo, que también que controla mucho del tema de microbiología y está en la Es vera, que si quieres sabes lo que comentar pasa, que algo. no sé levantar la manita. Estoy esperando a ver, pero no sé dónde estáis para poner la Vale, manita. vale, pues voy a leer las dos preguntas y acto seguido, Lorenzo, ya interviene, si te parece. Mm, Pregunta Paloma Blandín, ¿dónde se consiguen las microalgas y en qué sí. porcentajes se mezclan en el compost? Y después, Laura pregunta, con el método de la bolsa, ¿se inoculan también los nemátodos? ¿Pasan bien al agua? Ujú. Vale, las microalgas. Bueno, hay alguna empresa en España que vende el inóculo. Yo compro desde una de Galicia que se llama Aqualgae, creo que se llama. Es un poco caro, pero bueno, solo hay que comprarlo una vez y de ahí ya las vas multiplicando. El objetivo de las microalgas, muchas de ellas son de una gran concentración de proteína y de lípidos, que al final es comida mucho para protozoos y para hongos, que generalmente son los microorganismos de esos 4 grupos que hablábamos, que son los primeros que desaparecen de los suelos, porque son más sensibles a fitosanitarios, al volteo, etcétera, etcétera. Entonces es como a la vez que echamos los microorganismos, les damos el bocata que lleven algo de comida, ¿no? Para que ellos, en esas condiciones tan adversas de los suelos, tal y como están, pues por lo menos que vaya un poco de comida junto a ellos, ya que las microalgas no es que se van a multiplicar en el suelo porque necesitan luz para eso, hacen la fotosíntesis, ¿no? Entonces, pero sí que por lo menos actúan como bioestimulante en las plantas
y como alimento para los microorganismos en esos momentos iniciales, ¿no? Entonces, por eso las aplicamos. Y el segundo era sobre los nematodos si podían pasar la bolsa malla. Sí, esas bolsas malla tienen los agujeros son de 400 micras, entonces más que suficiente para que los nematodos pasen por los agujeros. Sí, ya está calculado y pasan bien. No sé si me deja algo Pues de adelante, Lorenzo. Hola. Una de las preguntas que te quería hacer era qué microalgas son las que aplicáis. Me figuro que será clorela o Clorela, ledesma. sí. La Clorela vulgaris, que es una de las más sencillas, es de agua dulce y no lleva mucha complicación en reproducirlas. Entonces utilizamos la Clorela. Sí, nosotros estamos haciendo bioreactores, que estamos haciendo ahora unos un poquito más pequeños, que sean más manejables para que la gente se los pueda reproducir en sus huertos y demás. Ah, Nosotros también usamos las microalgas. muy También. bien. Te quería preguntar una cosa que a nosotros nos está costando bastante solucionar. Nosotros hacemos compost y nuestra idea es, pues, como has indicado, tratar de potenciar pues que la ratio hongo-bacteria sea más alta y que, bueno, pues haya más hongos. Digamos, la parte fácil es conseguir bacterias, pues que haya más hongos. Y estamos teniendo dificultades sobre todo con el tema del embalaje, porque cuando lo comercializamos o bien en Big Bag o bien en camión, pues no tiene tanto problema, pero al final estamos comercializando cada vez más para pequeños huertos, y entonces generalmente usan sacos. Entonces, hemos notado que aunque tratamos de conservar la humedad y son sacos de plástico, están perforados y demás, pero la calidad baja un poco. O sea, es decir, no tiene ese mismo nivel que conseguimos cuando es a granel y demás. Entonces, la solución que hemos hecho ha sido pues hacer como digamos, un pequeño activador o una forma de activador para incorporar, una vez que se incorpora el compost al suelo, pues darle un empujón. Pues generalmente hacemos pues o bien una reproducción de microorganismos autóctonos, o bien le damos un chute con microalgas y alguna otra cosa más, o incluso con algún té de compost. Pero no sé si habéis contemplado o habéis solucionado este problema de los envases, si lo hacéis de otra forma que pueda ser. Hemos probado también con papel, pero obviamente no se puede mantener la humedad. En fin, no sé si habéis puesto solución. Y una última pregunta que te quería hacer, que siempre aprovecho a la gente que son discípulos de Lane Ingan, pues para que me comenten. eh, ¿Por qué esa, digamos, no desprecio, pero por qué ese miedo continuo a los microorganismos anaeróbicos? ¿Seguís manteniendo esa idea, digamos, como que los únicos buenos son los aeróbicos y que los anaeróbicos solo aportan patógenos, o hay un poco más de apertura en ese sentido? Muy bien, gracias por las preguntas muy pertinentes. Lo del tema del embalaje es el mismo problema a nivel mundial. Todos que nos dedicamos más o menos a compost tenemos ese problema, sobre todo los productores de compost, que si no es a granel, como bien dices, y es en sacas, claro, si queremos, sobre todo compost vivo, ¿no? El compost comercial normal les da igual porque los secan y ya está, pero un compost vivo hay que mantener esa mínima humedad de un 30, un 40% mínimo para que se mantengan lo más vivos posibles y claro, materiales que se descomponen, pues aparte pues es difícil, ¿no? Que mantengan la humedad, que luego si los mantienes un tiempo se te van pudriendo, ¿no? Porque van haciendo su función de degradación de la materia orgánica. Entonces, y luego los de plástico, pues eso, tienen que tener aireación, y luego aparte el problema del plástico, ¿no? Pero, porque claro, si no entra el oxígeno, la mayoría son aeróbicos, entonces pues reduciría mucho esa viabilidad, ¿no? Entonces, que yo sepa, pues bueno, van probando diferentes materiales, pero intentan a pequeña escala que
pues eso, que sea más o menos en las cercanías, porque si no, no hay manera de mandar de una punta a la otra de la península ibérica y mantener esas humedades, como bien sabes. Entonces, no hay no hay una solución fácil. Pues estos de plásticos biodegradables al final van haciendo microplásticos que van entrando en el sistema y ya los tenemos por todo, ¿no? Entonces, pues eso, sí, siempre que se pueda a granel mejor y a pequeña escala, pues bueno, pues alguno que aguante un poco más, como el yute o alguna cosa así, pero diciéndoles que lo que tienen que sacar rápido, ¿no? Es más que nada para el transporte y luego ya que lo utilicen, porque si no lo van a degradar rápido. Y luego el tema de anaeróbicos. En el Soil Food Web no se dice que los anaeróbicos son malos. Cuidado, ¿eh? Esto es algunos que hay aquí un poco de confusión. Y incluso algunos estudiantes que igual hacen pues, los primeros cursos y se quedan un poco con esa idea. Lo explico. Hay anaeróbicos que son muy buenos, que son, bueno, fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, etcétera. Y hay otros, lo que pasa es que esa confusión viene porque muchos de los patógenos se defienden mejor en sistemas semi-anaeróbicos o anaeróbicos, ¿sí? Entonces, por eso hay la confusión. Pero, por ejemplo, si tú haces un producto fermentado, al fermentar con microorganismos anaeróbicos fermentativos, es muy difícil que tú consigas anaeróbicos patógenos, ¿no? Entonces, y mezclarlo con un compost aeróbico, a mí me gusta mucho. Si haces pues yo que sé, como alimento también y porque tiene otras propiedades, ¿no? Entonces, no tengo nada en contra de los fermentos anaeróbicos siempre que se hagan bien hechos, ¿no? Pero y luego en el suelo hay zonas, cuando ponía la foto, ¿no? de ese suelo estructurado con agregados, la mayoría entre los poros es aeróbico y son microorganismos aeróbicos, pero dentro de los agregados el oxígeno va decreciendo, no llega a ser totalmente anaeróbico, pero reduce un poquito el oxígeno, ¿no? la concentración de oxígeno. Y eso da pie a que ciertas bacterias que se mueven muy bien en esos rangos de oxígeno se puedan desarrollar, sobre todo aquellas fijadoras de nitrógeno, aquellas bacterias que llamamos bacterias de vida libre, que no necesitan una leguminosa para fijar nitrógeno, se producen muy bien ahí y justamente se reduce. Entonces el suelo es muchas partes que necesitan oxígeno, pero muchas micropartes no anaeróbicas, pero semi-anaeróbicas o reducidas de oxígeno. Entonces, si tenemos todo muy oxigenado porque no hay agregados, es un suelo muy oxidado que tampoco funciona. Tiene que ser como todo en la vida, un equilibrio. Y entonces, entre el anaerobismo y aerobismo, pues tiene que haber un equilibrio. Principalmente es aeróbico, pero con sus pequeños bolsillos chiquititos de reducción de oxígeno, ¿no? Donde se dan los otros microorganismos que son beneficiosos, ¿no? Entonces, por eso, no sé si me he explicado bien, pero por eso un poco la confusión. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. De nada. Sí, pues hay tres turnos. Ana, Mónica ha dicho también quiere preguntar y Adela plantea también si los pozos de café que añadimos al compost, ¿qué aportan los microorganismos? Así que si quieres, Ana, empieza tú Sí. y ya queda formulada la que Yo, ha escrito Ana. sí, Adela. yo primero decirte que me ha encantado, que explicas fenomenal y que a mí la Gracias. verdad me gustaría dar clase contigo. No sé dónde estás, dónde vives. En Navarra, vivo en Navarra. Vale, buen sitio. Me pilla a desmano. Mal. Bueno, y lo segundo, decirte que si conoces el método del T-Bag Index, que es parecido al de los calzoncillos, T-Bag Index, el índice de la bolsa de té. Pues No. es como, es por compartirlo, porque me parece una manera de analizar los microorganismos del suelo que es muy sencillo, muy barato y Ajá. que es como lo de los calzoncillos, pero científico. O sea, lo que haces es que entierras una bolsa de té y una bolsa de roibos a la misma profundidad y lo dejas. Entonces, como el té está lleno de celulosa y el roibos es lignina, pues lo que haces al cabo de los 2 meses, 3 meses, es que comparas pues lo vuelves a pesar y miras a ver cuánto se ha perdido. Y es científico, o sea, hay artículos que lo usan, vamos, y luego además hay una aplicación. Entonces te pueden dar
pues parámetros y cosas que te dan muchísima, muchísima información sobre el suelo, precisamente comparando esas dos cosas. O Se sea, pues llama por ejemplo, CIVAC. si se ha dado mucho el de celulosa, pero poco el de lignina, pues estás diciendo que hay muchísimas bacterias. Si tienes el de lignina bastante, pues hay. Y a mí me parece un método que es muy sencillo, que lo único que necesitas es una balanza con un poco de precisión. El problema Vale. es que utilizan bolsas que están estandarizadas y es lo difícil de encontrar. Tiene que ser T. Lipton de un E no sé qué para utilizar la aplicación, pero aunque no lo tengas, pues siempre puedes Por lo menos hacerlo orientativo. pues, comparando, eso, orientativo. Y era eso lo que quería decir y que me ha encantado. Ah, muchas gracias. Y gracias por el dato, no lo conocía. Se llama CIVAC, con V. Sí, sí, no, con B. Con O B. sea, T-A-B-A-G, T-BAC, Index. CIVAC. He Sí, y hay una copiado, aplicación que se llama he tal cual. copiado el enlace en el chat, lo tenéis todos en el Perfecto. chat. Lo Esa, compartí esa. de todas maneras en la comunidad del conocimiento, ¿eh? En la comunidad del conocimiento está el enlace. Muy bien. Ahí está, vale. Siguiente. Pues ya está, era lo que quería decir y muchas gracias. Nada, a ti. Mm. Había otra pregunta, creo, ¿verdad? Sí. Sí, hola Rubén, Hola. soy Mónica Hola, Mónica. y quería, bueno, hola, es un gusto verte otra vez. ¿Cómo le afecta, o sea, conseguido, ¿no? Suelos vivos todas las maneras que lo has expuesto, ¿cómo le afectaría el riego? Digo, por ejemplo, yo que soy de Barcelona y el agua lleva un exceso de cloro, ¿cómo afecta sí, al suelo y a los inóculos que haces? Mm. Claro, cuando hacemos inóculos siempre lo hacemos con agua sin clorar, o si no hay otra manera, o no tienes más que agua de la red, ¿no? Que viene clorada, lo que hacemos es dejarlo en un tanque, pues 2 días al sol o así, y el cloro se gasifica, ¿no? Es una manera de, si no agua de lluvia también, pero bueno, pues no siempre está disponible, ¿no? Y luego, ¿cómo afecta efectivamente el cloro? Pues eso, se clora el agua justamente para eso, para matar todos los microorganismos, especialmente aquellos que son patógenos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, bueno, para cuando sale a un grifo, de un grifo el agua, el cloro que lleva, como ya ha hecho todo un recorrido desde la planta, cada vez se va perdiendo ese cloro, la concentración en agua. Entonces, en gran parte ya tienen concentraciones muy pequeñas. Es mejor que si no tuviera nada, pues mucho mejor, ¿no? Pero si no hay otra manera, yo lo que les digo es eso, que llenen un cubo, si no tienen más que agua de red, llenan un cubo y que rieguen, pues eso, a los 2 días ya se ha gasificado del todo, ¿no? Hay que buscarse las maneras. Sí. Y luego queda la pregunta de Gracias. Adela, que no sé si quieres formularla tú misma, Adela, sobre el tema Había uno de de los café, pozos de ¿verdad? café. Sí, en Los los pozos pozos de de café. café. Era si se podía utilizar ¿de qué hace en el compost? ¿Qué aporta? Sí. ¿Qué aporta? El café tiene bastante equilibrio entre carbono y nitrógeno, entonces pues les gusta mucho tanto, lo pueden descomponer tanto bacterias como hongos. Entonces, a las lombrices les gusta bastante, entonces si se tiene pozos de café, los utilizo. El otro día estaba en una huerta que conseguía pozos de café de una cafetería, había llegado a un acuerdo, ¿no? Y tenía bastante pozos de café. Y a mí me da un poco de reparo tanta cantidad de pozos de... Pero las lombrices se veían bien, bien felices ahí reproduciéndose. Entonces a mí me gusta un poco más equilibrio, no poner en exceso de un material, ¿no? Para darle esa diversidad que hablábamos antes, pero se pueden utilizar perfectamente, sí, sí. Con lo que hemos dicho, contra más variedad de alimentos, más diversidad de microorganismos. Bueno, pues no hay más preguntas, son y 17, tampoco quisiera robaros más tiempo, habíamos comprometido de 7 a 8. Le pregunté a Rubén si hubiera gente interesada en poder hacer formación y me dijo que si se creaba un grupo de unos entre mínimo 5, unos 15, yo he hecho una media, me sale más o menos que si hubiera gente interesada se podría hacer una sesión de 5 horas, algo parecido a lo que estás haciendo por Javier, con unos 50 euros cada uno, ¿no? Esto es más o menos lo que me dijiste el otro día. Y he trasladado, Sí, o sea, si alguien tiene interés, se puede hacer un curso de 5 horas aproximadamente, algo parecido a lo que ha hecho Javier. Si quieres aclarárnoslo. sí, se podría adaptar, depende de...
yo cuando hago un curso me gusta adaptarlo a los intereses del grupo. O sea, por ejemplo, para hacer de microscopio, claro, si no se tiene microscopio, pues igual no tendría mucho sentido, ¿no? Pero si hay gente que quiere o que consigue o tiene acceso a un microscopio, podría tener una parte de microscopía, ¿no? De como lo que estamos haciendo con Javier. Y si no, podría ser también un curso más general, revisar un poco pues, el tema todo del compost, de cómo intentar hacer un compost más rico en diversidad, y luego pues cómo funciona mejor pues lo que hemos explicado hoy, pero un poco más en profundidad, cómo afecta a las plantas, qué diferentes técnicas podemos utilizar, ¿no? Para regenerar esos suelos. Eso ya depende de si hay un grupo interesado y no hay microscopios, pues bueno, podemos enfocarlo más en lo otro o en lo que estén interesados, ¿no? Estoy abierto, eso, me adapto a los objetivos de aprendizaje del grupo. Muy bien, pues por nuestra parte o individualmente nos lo decís y intentamos organizar un grupo y os ponemos en contacto con Rubén. Hoy mismo lo manifestáis y ya habláis con él, pero por hacerlo más colectivamente, que seguramente será más interesante para todas las partes. Claro. Pues más nada, disponibles para coordinar grupos si tenéis interés. Muchísimas gracias, Rubén, por haber compartido esta A bonita vosotros por pastilla que tanto ha invitarme. gustado a todo el mundo Siempre un placer. y hasta otra. Venga, hasta Ánimo otra. con el cierre Buenas noches. de la Gracias, beca Rubén. por Chao, la chao. prueba. Adiós. Chao, que vaya Gracias, bien, gracias hasta luego. Rubén. Chao.